Estamos de regreso, son las 9:16 de este día viernes 7 de marzo y ya estamos en presencia de María Elena Duarte y estoy feliz en lo personal de tenerla de regreso acá en el matinal para que sea parte también. Ella va a estar semana a semana con nosotros hablando de temas importantísimos para ustedes, para entregarles conocimiento, para ayudarles también a entender procesos a lo mejor de los cuales están atravesando, así que también pueden manifestar sus inquietudes, ¿cierto? O cosas que quieran que ella pueda abordar cuando nos venga a visitar todos los días viernes en este mismo horario. Así que vamos a consultar si efectivamente la vamos a tener presente en este mismo horario, ¿cierto? Frecuentemente los días viernes. Así que le doy la bienvenida por su regreso con nosotros. Muchas gracias, María Elena, por nuevamente encontrarte acá. Gracias, feliz de estar acá, la verdad. Y sí, vamos a estar todos los viernes en este mismo horario. Perfecto. Y quiero enfatizar que puedan hacer sus preguntas, sus consultas a las redes, ¿no es cierto?, o al teléfono de Atacama Noticias para que podamos tener una conversación y no sea solo una exposición de un tema. Sí, sería maravilloso porque así vamos despejando todas esas dudas a lo mejor que la gente tiene. Y más en este tiempo, ¿cierto? Donde a lo mejor no sabemos cómo abordar ciertos procesos, el volver también a la rutina genera un estrés bastante grande, o no sabemos cómo también hacer ese acompañamiento con los niños, que les cuesta a lo mejor por el haber pasado tanto tiempo cerca de sus papás, entonces el volver nuevamente a enfrentarse al tema del desapego, puede decirse, o el distanciarse, ¿cierto? Y el tema de volver a las rutinas, eso es como lo que más cuesta, habituarse nuevamente, ¿cierto? A volver a establecer esos horarios. Cómo lo podemos hacer los papás también y entender también que es un proceso a lo mejor que requiere mayor tiempo y hay que tener paciencia. Sí, yo creo que la clave precisamente es lo que dijiste, Natalie, que tiene que ver con que esto es un proceso y es muy importante, de acuerdo también a lo que dicen distintos especialistas en distintas áreas, entender que hay dos grandes áreas de ajuste que realizamos cuando retomamos rutinas, en este caso rutinas que tienen que ver con el colegio o con nosotros adultos al volver al mundo laboral. Por un lado están las rutinas que tienen que ver con aspectos del autocuidado diario, como por ejemplo, ¿no es cierto?, esto típico que es adecuar las horas de sueño, ¿sí? Es muy difícil que podamos tener un ritmo de vacaciones y abruptamente entrar a este horario nuevo, ¿sí? Claro, es que eso pasa, nadie hace como una transición, ¿cierto? A medida que se va acercando a la fecha, sino que abruptamente viene este cambio. Claro, y la idea es que como nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todo nuestro sistema fisiológico se habitúa a un cierto horario, la idea es que precisamente esto vaya siendo de forma como un proceso, que podamos ir acostándonos o acostando a nuestros hijos más temprano para poder habituarnos, ¿sí? Lo mismo con el tema de la alimentación, porque en vacaciones tendemos a relajar a veces los estilos de alimentación, entonces también tiene que ser un proceso el volver a horarios determinados para desayunar, almorzar. Tenemos que asumir o darnos cuenta que cuando nuestros hijos, hijas entran al colegio, también tienen horarios que son súper establecidos. O sea, hay una hora para el lenguaje, hay una hora para comer colación. Entonces pasar no un desorden, pero de horarios que son más relajados más a algo, flexibles. claro, algo que es más estricto, también requiere un proceso. Entonces están las rutinas que tienen que ver con alimentación, con sueño, ¿no es cierto?, con la posibilidad de descanso, las rutinas de aseo. Pero hay otro gran ámbito que tiene que ver con lo que pasa y que hemos conversado, ¿no es cierto?, el año pasado, con todo nuestro mundo emocional, ¿sí? Entonces, no sé si recuerdan el año pasado que hablábamos mucho de estas ansiedades y qué ansiedades eran más adaptativas, cuáles se escapaban un poco de esta función de adaptación. Entonces, adaptativo sería que sintamos un cierto nerviosismo o algunas dosis de ansiedad los días previos a retomar el espacio laboral o el colegio, porque nos anticipamos si bien a un escenario que podemos predecir, es decir, podemos saber a qué colegio vamos a ir, sabemos a qué curso, hay elementos que escapan de nuestro control. Entonces, para ayudar a que nuestro cerebro se vaya habituando a este nuevo espacio, a esta nueva rutina, hay temas muy importantes que debimos realizar con nuestros hijos, que es, por ejemplo, si nos cambiamos de colegio, hacer reconocimiento del lugar, del espacio, si es posible ir a visitar el colegio con anticipación,
poder hacer relatos con los niños que implique recordar cuáles fueron los vínculos o las personas con las que nos contactamos cuando estábamos en el curso anterior y que continúan ahora. Es decir, acordarnos de quiénes fueron las personas con las que nos sentimos contentos, con quién hicimos amistad, con qué profesores nos sentimos a gusto, para que podamos ir realizando una especie de anclaje emocional en este nuevo espacio que nuevo o antiguo que vamos a ir retomando. Lo mismo pasa complejo con el trabajo. Por ejemplo, cuando se cambia, claro, de un colegio, porque es un contexto totalmente distinto, nuevo, son compañeros también distintos, y hay niños que a los cuales les cuesta a lo mejor sociabilizar un poquito más. Y hoy en día también algunos colegios hacen que mezclan también a los niños, como que los cursos también los suelen mezclar y también ahí a muchos niños les crea conflicto, porque también no saben quiénes van a ser sus compañeros, si su amigo a lo mejor quedó en el otro curso, y eso también les genera una cierta ansiedad, un cierto nerviosismo. Y no muchos establecimientos también dan la instancia de que uno pueda ir previamente a conocer el espacio, de que el niño ingrese, vea el lugar, lo conozca, para que se sienta un poquito como más cercano también, sepa dónde va a llegar, cómo es. Entonces los establecimientos mayormente no brindan ese espacio, que es muy importante. Sí, exactamente. Hoy día, por ejemplo, en la educación superior es mucho más común que existan estas semanas cero en la que las personas pueden ir, conocer. Por ejemplo, el otro día leí acerca de la Universidad de Santiago, que tiene esta semana en la que las personas van y pueden conocer como las ubicaciones de las salas, cómo funcionan las distintas dependencias de la universidad. Sería bastante interesante que, como tú señalas, que en el colegio también existiera esa posibilidad, que uno pudiese ir, en algunos colegios existe, ¿sí? Que uno pudiese ir con los hijos a conocer el espacio, porque todo eso ayuda a manejar estos factores de ansiedad. Pero también es importante que si teniendo o no teniendo esa posibilidad, es cómo nosotros preparamos a nuestros hijos, hijas, niños, niñas y adolescentes en el tema de la vinculación social, porque es distinto decir, ya mira, vas a llegar al colegio nuevo y la idea es que te hagas amigos, ¿sí? Ok, pero ¿cómo se hace eso? Claro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que explicar y, por ejemplo, entregar algunas consignas, ¿sí? Poner en situación, por ejemplo, ya si estás en el recreo, ¿qué temor tienes? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podrías decirle a un niño que si quiere jugar contigo? ¿Qué estrategias puedes usar? Por ejemplo, puedes intentar compartir tu colación para generar una conversación. Puedes llevar un elemento distintivo como una chapita, no sé, de un manga, un anime que tú veas, un grupo. Por lo tanto, alguien va a ver eso y va a saber que tienen intereses en común y podrán conversar de eso. Oye, qué maravilloso, pero María Elena, ¿por qué no haberte tenido antes de ingresar, ¿cierto?, a las clases de los niños? Porque claro, uno no piensa en eso, uno dice, claro, trata, no sé, de hacer amigos, vas a poder hacer amiguitos, claro, pero nunca les enseñamos esas herramientas o cómo lo pueden hacer, cómo te puedes acercar, cómo puedes dar ese paso, ¿cierto? Entonces estas cosas son muy, muy buenas, muy positivas. Siempre la generación de vínculos, o sea, la mayor parte de la generación de vínculos iniciales pasa por, o ayuda mucho el detectar intereses en común. Entonces, si tú te fijas, no sé, por ejemplo, cuando los niños van al colegio con una mochila de un personaje X, va a haber alguien que le va a llamar la atención, le va a decir, sí, a mí también me gusta, claro. Y ahí vamos generando esas primeras relaciones, esos lazos. Entonces, son herramientas que son súper concretas y que le permiten a un niño o a una niña ir bajando la ansiedad que genera el llegar a un espacio donde no conozco a nadie. Pensando que en vacaciones hemos estado en contacto con la familia, no sé, con amiguitos del barrio, con primos, primas. ¿Cómo llego a un espacio donde no conozco a nadie? Donde ¿Y a quién me acerco? Porque veo tantos compañeros, tantos pares, y a quién me dirijo, quién realmente sí puede también tener esa comunicación o va a tener también esa conexión. Entonces, esos son buenos elementos, porque van a tener a lo mejor algo común, intereses en común, y van a poder a lo mejor recién entablar algún tipo de diálogo respecto a eso que tienen, ¿cierto? Es similar. Entonces, durante estas primeras semanas, esta semana que ya comenzaron y las siguientes, hay que monitorear todos estos elementos que decía respecto a la alimentación, rutinas de sueño, pero también monitorear, no solo preguntar, ¿cómo te fue hoy día? Bien, y esa es la conversación, sino que
¿Cómo te sentiste hoy día? Cuéntame algo lindo que te pasó, algo que te generó temor, por qué cosa te enojaste. Y no solo para tener la respuesta, sino que para también ver qué estrategia vas a usar al día siguiente. Entonces hoy día no pudiste hablar con nadie, a ver, veamos cómo lo hacemos mañana. Entonces se me ocurre esto que te señalaba, o por ejemplo, me senté solo a almorzar. Ok, te sentaste solo a almorzar porque te sientes más cómodo, porque también eso sucede, Claro. o no, ¿sí? Es muy importante también empezar a pesquisar cuando ocurren muchas respuestas de ansiedad, poder hacer preguntas que vayan en la línea de identificar, ojalá muy cercanamente, cuáles son estos factores, porque a veces hay elementos que escapan como de nuestro análisis y que tienen que ver, por ejemplo, con temas sensoriales, ¿sí? Una persona ingresa a un espacio, a un curso o a un comedor donde hay mucha gente, mucho ruido, ¿sí? Quizás estamos frente a algunos temas de hipersensibilidad sensorial que están presentes en autismo, pero no necesariamente. Entonces hay que estar atento y atenta a las señales y a identificar los elementos estresores que pueden estar afectando. A veces pensamos que el estrés solo se da a final de año, pero en realidad el estrés puede generarse por una sobrecarga sensorial, puede generarse pensando, no sé, en mucho ruido, en muchos estímulos. Pensemos lo que significa estar en un recreo con la cantidad de bulla, personas en movimiento. Entonces, factores estresantes pueden existir en cualquier momento. Acá el desafío es identificar cuáles son para poder abordarlo. Bien complejo, claro, y como papás también es difícil, claro, si yo no tengo esa noción de qué herramientas a lo mejor poder entregarle, brindarle a mi hijo para poder ayudarlo, claro, se hace más dificultoso. Y ojalá también tomarse ese espacio, ese tiempo de poder conversar realmente, de preguntar realmente cómo le fue, pero más allá, sino que cómo se sintió, sí, y poder ver qué poder hacer para resolver a lo mejor lo que no pudo realizar estos primeros días. Y eso es algo que no solemos hacer, sino que es cómo te fue, y eso es lo más típico que uno suele preguntar. Bien, qué bueno. Claro. Y listo, nos quedamos en eso. Y también la primera impresión, que también es muy importante cuando uno los va a buscar, ver cómo salen, si salen contentos, si salen con pena, si los vemos nerviosos. Entonces también darnos cuenta de esas pequeñas cosas que nos van mostrando, porque nosotros los conocemos obviamente. Entonces de ahí también ir pudiendo a lo mejor consultar para ver, entender por qué proceso está pasando, si le sucedió algo desagradable. Entonces también para desde ahí ir atacando esos puntos muy importantes. Sí. Pero hay que estar como bien atentos, bien alerta y estar presentes realmente. Sí, sí, y eso a veces es lo difícil y el desafío que tenemos como adultos, el de qué modo estamos presentes. No necesariamente es por el tiempo, sino que como escuchamos cotidianamente, por la calidad de esa presencia. Que no sea un trámite preguntar cómo te fue, cómo estuviste, sino que... Claro, como que se hace por inercia, así cómo te fue. Exactamente, bien. Sí, sí. Es importante poder también observar, por ejemplo, cómo favorece a nuestros hijos la implementación de rutinas que sean como específicas, ¿sí? Hay personas que funcionan mucho desde una alta estructuración, desde la necesidad de saber a qué hora se realiza qué actividad y por lo tanto funcionan elementos como tener muchos marcadores visuales, calendarios, indicaciones, que le permiten también estructurar esta nueva modalidad de colegio, podríamos decir, versus vacaciones. ¿Ya? Esto en el mundo adulto y en el mundo de las infancias y adolescencias. Siempre la estructura ayuda, ¿sí? Ayuda porque no solo nos permite ordenarnos, sino que también nos entrega ese mensaje de hay alguien detrás. Hay alguien detrás al que le importa y le interesa lo que está pasando, ¿sí? En qué horario como, en qué horario tengo de descanso, en qué horario tengo que hacer mis tareas. Sobre todo pensando que las jornadas escolares hoy día son muy extensas, ¿sí? Y por lo tanto se asemeja mucho a una jornada laboral. Si ustedes cuentan la cantidad de horas que nuestros hijos están en el colegio, son similares a una jornada laboral. Y a veces algunos colegios envían tarea para realizar además, después. Sí. Entonces es pensar un poco, si yo trabajo 8 o 9 horas y después tengo que llegar a mi casa a seguir trabajando, ese cansancio que tengo como adulto es el mismo que tiene mi hijo. Claro, y eso no lo vemos así. En ese caso, en ese sentido, por ejemplo, cuando tienen tareas, ¿qué es recomendable también? ¿Que ellos lleguen del colegio de inmediato a realizar sus tareas? ¿O hay que darles un lugar, un espacio como de descanso, de pausa, que hagan sus cosas, que jueguen y luego
sentarlos a realizar a lo mejor esas actividades que deben hacer para el día siguiente. Yo creo que ahí funciona mucho el mirar cómo me pasa a mí como adulta. O sea, si yo estoy trabajando y llego a mi casa y tengo que seguir conectada al computador, por ejemplo, ¿qué va a pasar conmigo? Mis niveles de atención, concentración posiblemente no van a ser los más idóneos. Voy a requerir primero desconectarme un rato, poder descansar, no sentir la presión de que tengo que. Entonces aquí da para una amplia discusión porque yo en términos personales no soy partidaria de que después de estas largas jornadas además exista tareas para los niños. Porque, no tiene sentido. Claro, porque ¿dónde está el espacio de ocio y el espacio como de poder sentir que este estado de alerta que tuve activado todo el día, atendiendo a un montón de estímulos, a los distintos profesores, distintas asignaturas, lo imponderable que sucede en el día a día, no sé, tembló, hubo evacuación, un compañero no me trató muy bien o tuve preocupación X, requiere que tengas un momento de desconexión, de poder bajar esa sensación de alerta en el que tu cuerpo estuvo preparado para la acción todo el tiempo, para luego de eso tener que generar el momento de tarea. Entonces, si tú haces la contabilidad de las horas, parece que en la hora del día tampoco da para todas esas actividades que requiere un niño para poder, o una niña para desarrollarse sanamente. Por eso es que es un largo cuestionamiento el tema de la extensa jornada escolar que tiene. Claro, y no debería tener tareas para el hogar, sino que ya pasan muchas horas, ¿cierto?, en el colegio. Eso sería lo ideal. Sí. También pasa algo que creo que es importante considerar, y es que yo creo que a más de alguna persona que está mirándonos ha reflexionado sobre eso. Mi generación, yo tengo 48 años, en mi generación estos temas no se hablaban, ¿sí? Uno iba al colegio y ojalá que te fuera bien, claro. ¿Sí? Obviamente con una familia que te desea que te vaya bien en el día. Entonces a veces muchas personas desde el mundo adulto piensan que, que va al colegio, yo también lo hice y pude resolver mis problemas y hoy día soy la persona que soy, ¿sí? Eso sí, es cierto, fuimos al colegio, resolvimos nuestros problemas y lo que íbamos enfrentando, pero también hay que preguntarse si al día de hoy yo como adulto, ¿cómo recuerdo, por ejemplo, la vinculación social? ¿Tengo todavía una herida respecto a eso en el sentido de haberme sentido sola, de haber tenido muchos, pocos o ningún amigo, las relaciones vinculares que habían con los profesores, las estrategias de enseñanza? O sea, si hoy día yo recuerdo eso con tristeza, con dolor y que ha afectado mi sentido de seguridad para desarrollarme, entonces parece que sí había que preocuparse en esa época, ¿sí? Por lo tanto, esa es la oportunidad que tenemos hoy día y por eso es tan importante preocuparse del mundo emocional de nuestros hijos, de cómo estuvo su día, si se sintió amenazado, no porque venga alguien y te amenace directamente, sino porque hay distintas eventualidades que pueden hacer que te sientas amenazado en tu seguridad. Desde, como decía hace un rato, la sobrecarga sensorial, desde sentir que está amenazada tu posibilidad de aprender porque no hay una metodología que esté adecuada a lo que tú necesitas, desde el bullying, que es como lo más evidente. Entonces, por eso que es importante hacer este seguimiento. No es algo que no sea relevante. Y ahora que mencionaste, María Elena, el tema del bullying, que es un tema también bastante complejo y que nos preocupa a los papás, a los cuidadores, ¿cómo enfrentamos esto? O sea, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a identificarlo y cómo responder también frente a esto? Porque hay quienes opinan y les dicen que se defiendan, por ejemplo. No sé, si alguien te pega, tú pégale de vuelta. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Cuál es la reacción que debiera tener el niño o la niña en defensa a lo mejor de alguien que lo está molestando, hacia alguien que a lo mejor le produjo algún tipo de dolor, lo golpeó, le pegó, lo mordió, le tiró el pelo? ¿Cómo yo le enseño a él a reaccionar frente a esto? Bueno, con el tema del bullying también es bien complejo por varias cosas, porque coexisten varios elementos, ¿ya? Por un lado está cuál es la cultura de respeto, violencia, los temas valóricos que se manejan en la familia, ¿ya? Porque eso necesariamente va a teñir la forma como mi hijo o hija se relacione con el entorno.
Entonces, si en mi casa hay violencia, ¿sí? Violencia, no estoy hablando solo de la violencia física, estoy hablando de la violencia psicológica, del control, del menosprecio, etcétera, incluso de la negligencia. Nuestros hijos van a estar criados en ese mundo valórico, por lo tanto van a desarrollar una forma de resolución de conflictos que es la que dentro van a de la replicar, misma línea. Exactamente, que es la que van a replicar en el colegio, ¿no? Que es un espacio social donde me vinculo. Por lo tanto, ahí hay Y ese es el temor también que tenemos, porque si uno criamos de cierta forma a nuestros hijos y sabemos que se va a enfrentar a unos contextos totalmente distintos, con niños que son criados totalmente distintos, quizás en ambientes totalmente distintos. Claro, entonces tenemos como esa gran área, ¿ya? Tenemos el otro espacio social, que es el colegio, donde también ahí está la tarea de cómo genero estos espacios de respeto, cuáles son los valores de relación humana que el colegio de forma activa va a trabajar, ¿sí? Y hay otro elemento que tiene que ver ya con la parte como del protocolo, es decir, cómo se activan los protocolos de convivencia, qué protocolos hay, si están socializados en el entorno, cuál es el desarrollo responsable, profesional y éticamente que se realiza de esos protocolos, ¿sí? Que en algunos casos se realiza muy bien, pero también en otros casos pasa a ser un trámite para evitar la denuncia de la superintendencia. Claro. Entonces es importante también señalar eso, es decir, cómo esos protocolos sí se abordan de forma ética, profesional y responsable en un contexto escolar y en cada ámbito, la familia también en su propio ámbito. Por eso es que el tema del bullying es tan complejo, porque no es solo que alguien en el colegio agreda a otra persona, es para modificar, tienen que estar coexistiendo y operando todos estos otros elementos en coordinación, que es lo más difícil. Hoy sí, me imagino. Pero, ¿cómo le enseño yo a mi hijo cuando se enfrente a un tipo de bullying? Por etapas, es decir, cuáles son como las fases iniciales. Lo primero es, y por eso esto que hablábamos hace poco, cómo estoy atento a las primeras señales, es decir, cómo mantengo abierto el canal de comunicación con mi hijo, hija, para que me pueda decir cuando esto está iniciando, ¿sí? No cuando esto ya está normalizado, no cuando me entero a mitad de año que todo el primer semestre estuvo siendo víctima de bullying. Entonces, por eso es que tengo que ir monitoreando cómo estás, cómo te sentiste. Por ejemplo, a veces se dan dinámicas que pasan bastante inadvertidas, pero que en realidad es bullying. Las dinámicas de exclusión, ¿sí? Tenemos un grupo y resulta que ahora el grupo no se junta conmigo. Y yo en el recreo veo cómo me miran y se ríen. Eso es bullying, ¿sí? Entonces, si voy enterándome de esto, puedo ir informando al colegio, que se vayan generando las instancias de trabajo, porque no siempre va a ser un trabajo desde lo punitivo o me refiero desde la aplicación de sanciones, sino que cómo abordamos, por ejemplo, en estas horas de orientación, consejo de curso, el trabajo de cómo incluimos, por ejemplo, cómo incorporamos, cómo recibimos a la compañera nueva que se integró al curso. Generamos un sistema que se hace en algunos colegios de apadrinar o amadrinar o ser la persona que le voy a mostrar, por ejemplo, el colegio, ¿sí? Esa persona que llega al colegio tiene dónde anclarse socialmente, cómo el colegio, los compañeros ayudan a eso. Entonces, si nosotros tomamos el bullying en la fase que es la sanción, el problema queda entre la víctima y quien generó la agresión. Pero en realidad esto es un trabajo que es anterior, que es cómo genero todos esos temas que tienen que ver con la inclusión de las personas cuando llegan, con la inclusión que todos necesitamos para las distintas formas, cómo funcionan nuestros cerebros, ¿ya? Que eso también es muy clave porque, necesito decir esto, la inclusión no es solo para las personas que están en una situación de discapacidad, no es solo para la persona autista, que obviamente requiere, ¿no es cierto?, un espacio inclusivo. La inclusión es entender que todos necesitamos elementos para poder sentir que podemos participar en igualdad, ¿sí? Hoy día, cuando nosotros hacemos una diferencia entre personas que tienen un funcionamiento desde lo neurotípico o lo neurodivergente, seguimos mirando como lo distinto a la persona neurodivergente, como lo extraño, como etcétera. Y en realidad, si
nos diéramos cuenta todos y todas que todos tenemos un funcionamiento particular, quizás la inclusión sería mucho más fácil, porque yo no estoy haciendo un favor incluyendo. Un colegio que se preocupa y entiende que la inclusión es un proceso para todos, va a dejar de hacer la diferencia. Con el bullying pasa algo similar, porque la intervención no es con la persona víctima y no es con el agresor, porque eso es llegar tarde. La intervención es cuando dedicamos tiempo no solo a hablar del día de la no violencia, sino que nos preocupamos de cómo se siente cada uno, cuáles son los elementos que pueden favorecer a cada uno, no solo a alumnos, sino que también a docentes, ¿sí? ¿Qué es lo que requiero para poder estar en un espacio donde pueda trabajar bien? Generalmente relacionamos el colegio o el contexto laboral como con espacios de estrés, cuando a veces hay modificaciones y adecuaciones que se pueden realizar o aproximaciones a los temas que requieren solo un cambio de mirada. Claro, casi siempre como que se llega a la última instancia, ¿cierto? Como que reaccionamos cuando ya el hecho es concreto. Pero antes, todo ese trabajo previo, todo ese proceso que menciona María Elena, claro, no se realiza, no se hace. Y el tema de la inclusión, claro, sobre todo cuando hay un curso ya conformado y llega una persona nueva, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo acojo? ¿Cómo lo hago ser parte, que se sienta parte de también? Eso es bastante complejo para una persona que recién ingresa a un establecimiento, ¿cierto? Donde es todo nuevo y donde ya hay lazos generados en los componentes, en las personas que forman ese grupo. Es distinto cuando recién se conforma no sé, un curso, por ejemplo, que todos son nuevos, porque están todos como en el mismo nivel. Sí. Pero cuando llega un niño nuevo, recién un curso ya conformado, claro, es un proceso mucho más estresante para esta persona, que sabe que ya hay personas que son amigos, que se conocen, que se juntan y que quizás ya llegan, todos se sientan y esta persona de por sí queda solo, que salen a recreo y que por sí está aislado. Entonces, ¿cómo genero también, claro, dinámicas para que estas personas sean capaces de ver que esta persona tiene también todas esas necesidades, todos esos temores, esas ansiedades que se le puedan generar? ¿Y cómo ayudo también para que esta persona pueda incluirse? Sí, exactamente. O sea, creo que, y lo digo como con bastante responsabilidad, yo trabajo desde y hacia la neurodivergencia. Yo soy una persona autista y a mí en términos personales me molesta mucho cuando se separa a las personas y se generan estas instancias como de marginación. La inclusión tiene que ver con eso, con esta perspectiva incluso valórica de poder entender que todos necesitamos cosas distintas, ¿sí? Yo desde mi autismo, tú quizás desde tu funcionamiento de atención más divergente, tú desde tu necesidad respecto a lo mejor a tu forma más ansiosa de estar en el mundo. Voy a tomar un poco lo que dijiste hace un rato. Uno escucha a veces esto: si te molestan, pega. Sí. ¿Sí? A veces esa respuesta es el resultado... Como para hacerte respetar, una cosa sí. así, para que no te vean como una persona débil, sí, y te continúen molestando, te continúen diciendo cosas negativas, te sigan golpeando. De la primera respuesta que se le enseña a un hijo, cuando en mi familia esa es la forma de resolución de conflictos. Pero a veces esa forma es la última forma a la que tuve que recurrir porque todos los otros pasos no funcionó. Y en la desesperación, porque ya no hay nada que siente que pueda hacer, porque ya hice todo y no funcionó, le digo a mi hijo, defiéndete y golpea. Por eso que creo que ese tipo, por ejemplo, de respuesta en realidad nos habla de que el sistema no funcionó en ninguna de las otras fases anteriores. ¿Ya? Y con esto no es que esté responsabilizando a los colegios, sino que es más bien como todos, desde la responsabilidad que me compete a mí como mamá, a las personas que trabajan en un colegio en ese espacio, cómo hacemos estas intervenciones que sean preventivas, pero en el cuestionamiento diario. A ver, me parece que uno no se puede sorprender de una acción violenta entre compañeros si existen otras acciones violentas que a lo mejor están minimizadas, por ejemplo en el espacio escolar o en el espacio laboral. La violencia es violencia, sea del tipo que sea. Entonces estoy pensando, por ejemplo, si yo llego atrasada y alguien se burla porque llegué atrasada,
o si la persona que está recibiendo a los niños en la mañana hace un comentario inadecuado, que hoy día ya casi no se ve, pero en mi generación era algo que... Era habitual. Bien normalizado. Exactamente. Que una persona adulta se refiriera de forma despectiva a un niño, a una niña. Entonces esas son violencias que están ahí presentes. Violencia no es solo que le pegue un golpe en el patio a otra persona. Entonces por eso es que ese tipo, finalmente uno lo que hace es analizar cuáles son como los estilos relacionales que se dan en los contextos de colegio, en los contextos laborales. O sea, yo creo que todos y todas tenemos experiencias de haber visualizado o haber vivido situaciones de violencia en contextos laborales, que tienen que ver con el menoscabo, con sentir que se afecta la dignidad. O esos comentarios también, que a veces uno los toma así como normales. Las risas, las miradas. miradas. Y que en realidad, claro, eso sí va afectando, sí va mermando, ¿cierto?, la calidad de vida de la persona, su interés por levantarse, su interés por llegar al lugar de trabajo, cómo estoy yo durante todas esas horas en mi jornada laboral, por ejemplo. Y que a veces, claro, no lo tomamos en cuenta, pero sí es un bullying, y sí es un abuso. Exactamente, por eso... Volviendo como al tema de este cambio, ¿no es cierto?, de rutina, de volver al colegio y a los ambientes laborales, de ahí la relevancia de no solo preocuparnos de la alimentación, el horario de sueño, sino de cómo estamos, cómo nos sentimos en el espacio donde estamos, cuáles son las adecuaciones que puedo realizar de contexto desde la familia o desde el sistema educacional. A veces hay adecuaciones que no son tan difíciles y que cambian la vida de esa persona en ese contexto. Por ejemplo, si estoy en una sala de clases y siento que me estoy desregulando por la estimulación sensorial, el que yo pueda salir a un espacio protegido y que tenga claro cuál es el protocolo para eso, con quién yo tengo que decir, que si me puedo parar y decirle a la profesora o mostrarle una tarjeta que lo indique y decir necesito salir, no va a haber alguien que me va a cuestionar ¿y por qué va a salir a esta hora? ¿Y por qué se va? O una negativa de inmediato también. Claro, o hacer atribuciones de significado como no quiero hacer la prueba. Entonces, cuando la persona en realidad solo requiere que alguien pueda ser muy empático, no, retiro la palabra empático, más bien que alguien pueda tener conocimiento profesional de decir si en realidad esta persona está en una situación de desregulación, está anticipando la crisis y necesita un espacio para poder regularse. Es que eso falta también, yo creo, mayor conocimiento, mayor estudio, perfeccionamiento. Yo creo que sí. Entonces, si te fijas, volver a esta rutina es más que cambiar la rutina de alimentación y de sueño. Mucho engloba. Es saber bien cómo estoy emocionalmente también y cómo es el espacio donde voy a ir. Y por ejemplo, para los niños más pequeñitos, por ejemplo, que les cuesta, no sé, me imagino un pre-kinder, un kinder, primero, no sé, que les cuesta el hecho de separarse de la mamá, del papá, y llora, que ayer igual lo mencionábamos, estuvimos comentando con Angélica Cortés de Pehuen. ¿Qué hago? Como papá, como mamá, me angustio. Veo a mi hijo llorar, no se quiere quedar en este espacio. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Lo dejo llorando? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo abordo esto? Porque la primera, a lo mejor, acción que me nace es tomarlo y llevármelo si no quiere estar en ese espacio. Pero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Me lo llevo? ¿Es beneficioso? ¿Cómo lo acompaño también en ese aspecto? Bueno, lo principal, y voy a tomar de nuevo la palabra que tú dijiste al inicio, es el proceso, ¿sí? Y los procesos no terminan por decreto, ¿ya? Es decir, no hay, hoy día es el día de proceso y hoy día usted se puede quedar mamita, papito, y a partir de mañana esta es la hora de ingreso y no hay más. Es que así sucede. Exactamente, así sucede. De hecho, hoy a mí me lo dijeron también, o sea, desde el lunes usted llega hasta el portón, el niño entra solo. Claro, entonces yo me preguntaría, ok, ¿y si mi niño no está preparado ese día? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Me lo tengo que llevar del colegio? ¿Tengo que llevarlo al psicólogo? ¿Qué hago? Entonces, cuando hablamos de proceso, precisamente es eso. Hay que pensar que en esa separación, vamos a ver como distintas situaciones, pero en esa separación
lo que todos necesitamos cuando nos separamos de algo que es habitual o de un vínculo, necesitamos sentir que el otro espacio es un espacio seguro. ¿Sí? Y eso requiere tiempo, porque requiero ir probando primero. Para un niño tan chiquitito requiero ir probando. Entonces lo que se va haciendo, y por eso en forma procesual, como proceso, es que se va a veces llevando 1 hora, o a lo mejor no aguanta 1 hora, a lo mejor va a ser media hora, a lo mejor van a ser 10 minutos, a lo mejor va a explorar conmigo primero el lugar, a lo mejor va a explorar solo después, a lo mejor voy a tener que decir, ya mira, vamos a probar media hora y yo voy a esperar afuera, y por lo tanto a la media hora tengo que volver, porque a veces algunas personas dicen, ya, si ahora se acostumbró me voy, pero no hacen el cierre del proceso, no van y se despiden y dicen, ya, ok, de ahora tú sigues. Entonces, por eso que se dan estas semanas de habituación, ¿sí? Pero como decía, no necesariamente cierran por decreto, porque si el día lunes no está preparado todavía, va a requerir más tiempo. Y como derecho humano, casi diría, tiene que tener ese tiempo. Ahora, si esto no logra generarse este proceso ya como de separación y los niveles de ansiedad o expresión emocional siguen siendo muy intensos, ahí hay que consultar para ver un poco, en el espacio terapéutico se revisa un poco la historia, cómo han sido los procesos vinculares, porque obviamente va a ser mucho más difícil si en este caso el hijo, la hija, tiene un vínculo de un tipo de apego, por ejemplo, inseguro, un tipo de apego ansioso que se ha generado, ¿no es cierto?, por la participación del adulto. Por ejemplo, estas dinámicas que a veces suceden de, no sé, vamos a salir, entonces para que no se dé cuenta y no llore, salgo escondida. Claro, sin que se dé cuenta. Lo que le estoy diciendo a mi hijo con eso es que el mundo es un espacio seguro que tú no puedes predecirlo. Porque hoy día está tu mamá, mañana no. Entonces, siempre con los hijos hay que tratar de mostrar que los escenarios pueden ser, hoy no sé si estoy conjugando bien esta palabra, pero se pueden predecir. ¿Sí? Entonces, ambientes que se pueden predecir permiten que un hijo en un ambiente nuevo o una hija pueda predecir también y pueda confiar en que si tú dices que vas a estar media hora ahí, es media hora. Claro. No van a calcular la media hora, pero me refiero el niño en su distribución de tiempo, en su percepción de tiempo. Pero sabe que vas a estar ahí esperando, sabe que vas a, estar que vas a volver eventualmente. Sí, o que te vas a despedir, claro. Y ahí entonces puede ser la separación. Claro, porque esa inseguridad de no saber qué va a pasar, que mi mamá, mi papá desaparece de repente, no sé qué va a pasar conmigo, va a venir, no va a venir, cuándo va a venir. Yo creo que eso genera más ansiedad. Sí. Y hace más lento el proceso también, sí, de adaptación. De hecho, por ejemplo, el hecho de que los niños cuando son tan chiquititos no manejan esta dimensión de la hora, que claro, del parece tiempo. que en algún momento lo conversábamos, como, no sé, para mí un día, para un niño un día puede ser eterno. ¿Sí? Recordémonos las vacaciones, cuando éramos pequeños las vacaciones era un tiempo eterno, hoy día las vacaciones pasaron así, ¿sí? Porque sí, la percepción del tiempo cambia de acuerdo a la edad que vamos teniendo. Entonces para un niño pequeño una mañana de jardín es eterna, no tiene cómo saber en qué momento van a venir a buscar. Claro, es distinto para uno, dice, ya falta 1 hora, claro, faltan 15 minutos, entonces uno tiene una certeza, es algo concreto, para ellos sí, no. Si yo estuviera trabajando sin tener esta sensación, o sea, sin poder entender o tener una percepción del tiempo y no tuviera dónde ver la hora, me pondría muy ansiosa. Además, porque no sé a qué hora es la colación, cuánto falta para salir. Eso es lo que viven los hijos. Es lo mismo. Sí. Entonces a veces no es tan complejo, es solo pensarlo cómo sería, cuál sería mi reacción si yo estuviera en esa situación. Entendiendo que hay una gran diferencia porque mi posibilidad cognitiva de adulto y de reflexión y percepción del tiempo, el espacio, etcétera, es muy distinta a la que tiene una persona de una edad más pequeña, ¿sí? 5, 6, 4 años, que están en proceso. Entonces, respecto a cómo hacemos la separación con los hijos. Claro, pero debería darse esa posibilidad sí, de hacer ese acompañamiento. Absolutamente. De hacer ese proceso paulatino también. Sí. No tener que, no sé, dejar los primeros 3 días, la primera semana, que la mamá, el papá ingrese. Y si el niño llora, porque igual es hasta cierto horario, o sea, no sé, ingresan a las 8
8:15 ya están diciendo a los padres que salgan del establecimiento. Entonces también son esos pocos minutos previos, ¿cierto?, a su inicio, que dejan estar igual acompañando al niño. Entonces si el niño está llorando, de igual forma el papá se tiene que ir y el niño queda llorando. Claro, o sea, yo creo que, claro, por un tema como de organización, los colegios ponen estos horarios, ponen estos plazos. También me imagino yo que por un tema de disponibilidad de personas que estén acompañando estos procesos, pero hay que estar abierto a qué pasa cuando no. ¿Qué pasa si mi hijo el lunes todavía llora? ¿Sí? Entonces hay varias cosas que se pueden ir haciendo ahí. Por ejemplo, durante la semana, como de forma activa y como un plan de intervención, a lo mejor trabajo para que ese niño o niña se vincule con otros, tenga una relación de amistad de modo tal que, o de conocidos, porque llevan pocos días, para que como un interés también. Claro, pueda generar un interés de quedarse, ¿sí? Que pueda ser un espacio ameno, no un espacio aversivo. Con los niños y niñas en kinder, pre-kinder, hay muchos elementos que influyen. Por ejemplo, el hecho de cómo voy al baño, ¿sí? Quién me va a acompañar, cómo es la alimentación. Si, por ejemplo, en la casa yo le daba la comida y acá tiene que comer solo. Entonces, ¿cómo claro, mayor autonomía también. Exactamente. Entonces es súper complejo también el tema, y para los papás, claro, uno se preocupa de todos esos detalles, y es ese nerviosismo también que nos genera a nosotros. Y estamos a lo mejor en otro espacio, en nuestro trabajo, y estamos pensando cómo estará el niño, qué estará haciendo, si está bien, si no. Entonces también se genera ese estrés por parte del papá, de la mamá, claro, de la doble presencia también. Sí. Exacto. ¡Ay, qué difícil este mes de marzo! Si uno dice volver a la rutina, crear hábitos, pero es mucho más que eso. Mucho más que eso. Es muy difícil, muy complejo, pero es proceso. Todo requiere de tiempo. Sí, sí. Y anticiparse, o sea... Y con los niños sí eso funciona mucho. Exactamente. El poder anticiparse. El regreso al colegio no es la semana antes de que ingresen. El regreso al colegio es por lo menos un mes antes de ir adecuando rutinas, de ir hablando de lo que significa. Eso se debería hacer más o menos, como un mes previo ya. Sí, ir instalando, o tres semanas ya. Por ahí, para ir instalando las rutinas, hablando de lo que te vas a encontrar, visitando el lugar. Pero generalmente esos 3 o 2, o el fin de semana anterior, se transforma como en la locura de que hay que comprar los materiales, el uniforme. Entonces es alerta claro. Todo el tiempo. Y se deja de lado ese acompañamiento con el niño, por ejemplo. Sí. Porque se está preocupado, claro, de las otras cosas que faltan, que el uniforme, que los útiles, y se deja de lado todo ese acompañamiento, a lo mejor que el niño requiere, y simplemente llega el día lunes y lo despertamos, lo vestimos todo y lo llevamos. Entonces también es como muy abrupto también ese cambio, como muy radical. Por ejemplo, una pregunta muy rápida. ¿Cuántos o cuántas nos dedicamos semanas antes a armar, pintar, pegar stickers de un calendario de rutinas? ¿O en qué momento participó el hijo o la hija en elegir, voy a decir algo así, un sticker para el cuaderno tanto? Por lo tanto, ahí se va generando una emoción que es distinta frente a volver al colegio. Se va involucrando también con el tema. Sí, se hace parte no es un trámite solamente el ir a comprar los cuadernos, la mochila, sino que le tenemos que asignar un significado. Si el significado asociado a eso solo es estrés y que no me alcanzó el dinero, que son realidades que tenemos, sí, porque hay un montón de cosas que hay que comprar para volver a clases, solo es estrés, no hay nada agradable en eso, en volver. Además que también todo ese estrés se lo vamos transmitiendo al niño. Sí. O también con cosas que vamos mencionando, vamos diciendo, comentarios, y todo eso también lo va recibiendo el niño. Sí. Entonces le vamos también traspasando toda esa carga también a él. Entonces también como que esperamos que después puedan llegar a un lugar de buena manera. Sí. Si ya vienen con toda esta carga que nosotros mismos inconscientemente, a lo mejor sin querer, ¿cierto?, le fuimos transmitiendo. Sí, por eso es que son, cuando, vuelvo a señalar, cuando nombramos que son procesos, no es que ocurra, es cómo yo elaboro una estrategia para eso, que en definitiva también tiene un beneficio para mí, porque yo no voy a estar también tan estresada por si se quedó bien, no se quedó bien, que se levantó, ¿no es cierto?, con sueño, reclamando, que eso también como padre nos va generando estrés, ¿sí?, sumado a mi propio desafío de tener que volver al trabajo. Entonces, si le vamos asignando sentidos, significados, vamos generando una vivencia que es distinta.
Por ejemplo, cuando nosotros en familia tenemos ciertos ritos como, no sé, las familias que tienen ritos como juntarse a comer los domingos, no sé, viene la mamá, la abuelita, etcétera, o tenemos ciertas rutinas para los cumpleaños, o tenemos ciertas rutinas para cuando pierden los dientes, los hijos. Eso le da un sentido a mi familia. Cuando nosotros recuperamos recuerdos de nuestra familia, también vamos a recuperar esos eventos importantes. O sea, yo me acuerdo cuando, no sé, me llevaban al colegio y no sé, pasábamos siempre por tal negocio o saludábamos a tal persona. Ese sentido es el que nosotros también podemos asignar a la vivencia de volver a clases, a la vivencia de distintas etapas en realidad en la vida de nuestros hijos. Cómo vamos construyendo esa cultura de sentido y significado dentro de la familia, que no se resuelve con paso el celular. Claro, que es la solución mágica, más fácil, que se suele recurrir también. Sí, porque en eso hemos perdido mucho. Hemos ganado, pero hemos perdido muchísimo. Sí, sobre todo el estar presente, el diálogo, los tiempos también de calidad, el distanciarse también bastante. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que jugamos un juego de mesa en conjunto o contamos cosas que nos pasaron en conjunto, que nos reímos? ¿Cuándo fue la última vez que nos reímos juntos? Es un buen ejercicio revisar quizás al final de la otra semana, porque ahí ya llevaremos 2 semanas para algunos, 1 semana y media para otros. Durante estas 2 semanas, ¿cuáles fueron los momentos de encuentro, de felicidad, de ocio? O si fue solo estrés, las rutinas de armar planificaciones, porque ahí se genera esta diferencia entre la época de vacaciones. Vacaciones, si es que tuvimos unas buenas vacaciones de descanso, independiente de si pudimos salir o no a distintos lugares, ahí estuve relajada, habían risas, mis hijos jugaban, ¿no es cierto? Si fue un espacio vivencial distinto versus el estrés que implica esto otro. A lo que voy es que no necesariamente va a ser solo sufrimiento, solo estrés, sino que a cada espacio, momento y etapa, si yo me preocupo de asignarle sentido y significado, voy generando algo distinto. Hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que heredamos, los recuerdos. Hay algo bastante importante a analizar y que podemos hacer, ¿cierto? Esperar pues, sí, aproximadamente no unas 2 semanas. Claro, 2 semanas y claro, hacer esa comparación y ver cómo está funcionando todo, cómo estamos también actuando nosotros también. Sí. Que muchas veces nos enfocamos mucho en el regreso de los niños al colegio, pero nos dejamos un poco estar también nosotros y toda esa carga se nos va sumando y vamos sumando y sumando. Y estamos recién comenzando el año, entonces así vamos incluyendo, ¿no es cierto?, cargas diariamente y por eso a fin de año ya todos prácticamente colapsados. Exactamente, sí. Y cuando miramos hacia atrás nos vamos acordando como de las cosas feas que ocurrieron, las cosas negativas, pero qué lindo sería también acordarse de las nuevas rutinas que se implementaron, las nuevas, y que son cosas muy simples, o sea, desde el hecho de sentarse a tomar 11 juntos y conversar y reírnos de lo que pasó y lo divertido que ocurrió o lo difícil y cómo lo resolví y qué se te ocurre a ti. En esos espacios, si nosotros validamos la participación de los hijos desde su opinión y no desde negar el aporte que nos pueden dar, que también es un aporte, obviamente que vamos a construir un espacio y un sentir familia. ¿Sí? Escucharlos también bien y validarlos, porque no muchas veces se toma en cuenta la opinión o las cosas que quieran contarnos. Y escucharlos realmente, o sea, poner atención. Sí. El año pasado, recuerdo que en una de las veces que estuvimos conversando hablábamos del concepto del adultocentrismo, que es esta visión de pensar, sentir y vivir como si solo la opinión adulta es la válida. Y eso tiene una serie de repercusiones porque negamos la opinión de un niño o una niña, no la respetamos, la minimizamos.
Entonces, si tengo la vivencia como familia de generar estos espacios de encuentro, de jugar juegos de mesa, de reírnos, de ver una serie, de ver una película, de tomar once juntos, donde las opiniones son validadas independiente de la edad que tú tengas. ¿Ya? No hay una edad para ser validado, somos validados siempre, o eso es lo que debiera ser. Eso por sí solo actúa como factor de protección frente a un montón de temas de salud mental, frente al tema del bullying, porque lo que estoy haciendo ahí es activar que los canales comunicacionales entre padres, madres, hijos, hijas, hijes, estén abiertos. Entonces, generar confianza. Exactamente. Y también dar ese espacio seguro que también necesitamos y que necesitan los niños. La confianza, el respeto, el vínculo con una mamá y con un papá no están dados por un decreto. Argumento que a veces dicen algunos adultos de porque yo soy tu mamá y eso es, no, el vínculo se crea y se construye en base a si yo soy coherente con lo que digo y hago, si doy espacios de confianza, si respeto por ejemplo la intimidad, cuando los hijos a veces hijas nos cuentan cosas y reservamos la intimidad de lo que nos contó. Entonces, y eso también va generando que ellos también quieran volver a recurrir a nosotros, quieran también, sientan esa necesidad o si les pasa algo de acercarse y contarnos. Sí. Porque si no vamos a lograr el efecto contrario, que se empiecen a guardar las cosas, que no quieran contarnos lo que les sucede, que se guarden todo, y ahí va surgiendo muchos más problemas también. Entonces, quedan un poco desvalidos, claro, también buscan esa ayuda que no tienen, ¿cierto? Con sus padres más cercanos, su familia, su entorno que debería ser su contención principal, la empiezan a buscar por otro lugar, ¿cierto? Y quizás esa no es la mejor opción o la mejor como atención o compañía para el problema en cuestión de esta persona. Entonces, por eso es tan importante también estos tiempos de calidad que muy bien siempre se señalan, se hablan, y de poder validar y escuchar lo que sea que me quiera contar mi hijo. Sí, sí. En mi generación, como los papás y las mamás nos protegían de eso, porque se hablaba de las juntas. ¿Sí? Ellos sabían si es que nos juntábamos con quién. Claro. Hoy día, ¿cómo controlamos eso? O sea, ¿cuáles son los sistemas de control y de supervisión que tenemos? Porque los niños no salen, están en las redes. Entonces, ahí es donde van a encontrar las respuestas si es que nosotros no mantenemos esos vínculos o esos canales comunicacionales abiertos, esos vínculos de confianza. Entonces, las palabras claves de hoy día tienen que ver, primero, con proceso, segundo, con la planificación de lo que yo espero, cuáles son como los sentidos que quiero dar al regreso a clase, al regreso al trabajo, a mi familia, ¿sí? Cuáles son los sentidos de identidad también. Cuando alguien dice, hoy día llegué muy con recuerdos, estoy pensando... En mi época se hablaba mucho así como la familia tanto, se identificaban a las personas así como por los grupos familiares. Entonces eso te da un sentido. ¿Cómo identifican? Hacer un ejercicio, si alguien tuviera que describir a mi familia, ¿cómo la identificaría? ¿Qué caracteriza a mi familia? La caracteriza el hecho de que nos ven, no es que nos vean contentos, sino que somos personas que compartimos espacios juntos, que respetamos individualidades, que siempre estamos tristes, ¿cómo caracterizaría a alguien desde fuera de mi familia? Y así podemos ir teniendo una idea de cuáles son los sentidos, porque siempre tenemos tiempo y la posibilidad más bien de modificar eso, de hacia dónde queremos apuntar, que es una gran tarea porque implica que las personas los adultos de esa familia también tienen que estar de acuerdo, hacer negociaciones. Como por ejemplo... que es tan importante el tema también como de tener una estructura, de poder también tener, que los niños también se vayan adecuando, ¿cierto? A horarios, que ellos también tengan como una noción más concreta de las cosas que se van a realizar a lo mejor durante el día, que sepan que llegando del colegio van a jugar, que luego hay un tiempo para hacer los trabajos, qué sé yo.
cómo yo le puedo ir enseñando este también sentido de esta responsabilidad, de esta estructura, siendo que en vacaciones, claro, uno se permite más, los horarios de dormirse, de levantarse también varían. Cómo también le puedo ir enseñando de a poco, porque obviamente el niño va a tener una negativa, que no va a querer a lo mejor sentarse a hacer tareas, que tiene mucho sueño en la mañana, que no se quiere levantar, que en la noche aún se queda viendo a lo mejor el tablet o la televisión hasta tarde. Entonces, ¿desde qué vereda yo puedo también ayudar a aportar a esto para que no sea algo tan a lo mejor estricto, tan radical, y adecuarme más a lo mejor al proceso de que puede tener un niño? O sea, lo primero es precisamente comunicar que vamos a entrar en esa fase. Por ejemplo, en febrero, lo que tendría que haber sucedido es que comunicamos, mira, vamos ahora a empezar esta parte de poder acostumbrarnos todos al nuevo horario, entonces vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Qué opinas tú? ¿Sí? Sí, es una opinión que igual me voy a quedar a ver el tablet hasta las 12 de la noche. Mira, la verdad es que lo vamos a hacer de esta forma porque esto ayuda a X. Entonces, pero ahí puede haber una flexibilidad también, por ejemplo, o tiene que ser, si yo digo, por ejemplo, ya, de aquí a 10 minutos, o no sé, cómo explicárselo a un niño más pequeño para que tenga esa noción del tiempo, pero si es más grande, ya, mira, en 10 minutos más se apaga el tablet y vamos a hacer tal cosa. Siempre, y si me dice mamá, 10 minutos más, cedo ante eso. Es que siempre, no. Por eso lo clave es el proceso y la anticipación, porque claro, muy distinto es que yo diga, ya, anda y apaga el celular y acuéstate. Claro, obviamente iba a decir, claro, pero ¿cómo? ¿Por qué? Sí, hay una imposición que no fue anticipada ni explicada, etcétera. Ahí va a haber una negatividad, yo creo, por parte de esa reacción. Sí, que hay familias que lo hacen, pero estamos tratando como de ver, poder hacer procesos de crianza que sean respetuosos y también para los propios manejos de estrés de uno como adulto. Entonces uno... es como cuando en la mañana ponemos la alarma 3 veces. Claro. 10 para las no sé cuánto, 5, ya. O sea, si me dicen, suena la alarma, suponte tú a las 6, y a las 6 tengo que levantarme, yo también diría, no, por favor. Claro. ¿Sí? Entonces acá es, ok, tienes 10 minutos para y 10 minutos para, por ejemplo, o 10 minutos. Y ese es el tiempo. Entonces, claro, al principio va a costar, al principio se va a enojar. Si el punto no es que se enoje, sino que ¿qué me pasa a mí con eso? Porque a veces cuando damos los siguientes 10 minutos, los siguientes 10 minutos, los siguientes 10 minutos, es porque yo estoy aplazando el no enfrentarme a, por ejemplo, que se enoje, que a lo mejor tenga un exabrupto. Estoy evitándome a mí eso. O la pataleta, ¿sí? Entonces, si yo me respondo, ya en realidad voy a soportar esa situación, entendiendo que es por su bien, los primeros 10 minutos basta. Pero esto es algo que se prepara previo, ¿ya?, a los cambios de rutina. Ahora, ¿cómo incorporo, por ejemplo, el tema de la planificación que me señalabas tú hasta ahora, no sé, estudio, hasta ahora? Hay que saber primero que como tenemos distintos funcionamientos en términos de procesamiento de información, hay personas que la estructura les funciona espectacular y la necesitan, ¿sí? Dependiendo de si es persona, no sé, si está dentro de neurodivergencias o no, requieren estructura, ¿sí? Por ejemplo, en mi sistema familiar funcionamos con mucha estructura, así con horas, cuando hay, por ejemplo, ahora que entramos a colegio, porque a nosotros nos sirve mucho. ¿Sí? Saber que en este momento hay que hacer esto. A otras personas eso lo estresa. Entonces, de ahí que estas indicaciones que a veces escuchamos desde los psicólogos, las psicólogas, siempre tienen que ser incorporadas a la dinámica y a la forma de funcionamiento particular de la persona y del grupo familiar. Ya aquí no hay recetas, hay indicaciones. Como una estandarización general. No hay una estandarización. Hay personas que quizás tienen una atención más divergente o hay desafíos en las funciones cognitivas que tienen que ver con la planificación, ¿no es cierto?, por ejemplo, con la valoración del tiempo. Entonces, ahí hay otra forma de realizarlo. A lo mejor esta alta estructuración va a ser más bien una fuente de estrés para esa persona, ¿ya? De hecho, es fácil preguntarse cuando uno hace como adulto por ejemplo, pregúntense cuánto tiempo ustedes creen que se demoran en ir de su casa al trabajo o en asearse las mañanas.
hagan una estimación y después tomen el tiempo real. ¿La estimación estaba adecuada con el tiempo real? O yo pensé que me demoraba 15 minutos en llegar a mi trabajo y en realidad me demoro 40 y por eso siempre llego tarde. Entonces, ese tipo de cosas o análisis nos da información de cómo yo proceso el tiempo, el espacio, cómo proceso las tareas y voy a poder ir haciendo una forma de estructura para esta nueva fase de modo tal que responda a mis necesidades. Entonces quizás no va a ser tan rígida, si es que funciono más desde desafíos en la planificación. Pero para quien, en mi caso, que funciona desde una alta rigidez cognitiva, a mí me funciona muy bien. El horario, el saber qué voy a hacer después, cuánto tiempo tengo para... Pero porque mi forma de funcionar en términos de procesamiento es así. De ahí que la estandarización en estas indicaciones siempre tiene que ser, las indicaciones tienen que estar adecuadas a la forma de funcionar de cada uno. A cada caso, a cada familia. Sí. Pero en ese caso, por ejemplo, si faltan 10 minutos, por ejemplo, para que apague el tablet. Y de igual forma hay una negativa, siendo que yo lo anticipé. Es bueno que yo igual extienda este plazo. Puede ser que el niño se acostumbre a eso también. A que cada vez que sepa que ya va a llegar el término de algo o que tiene que comenzar algo, quiera aplazar aún más, quiera postergarlo más. Entonces, ahí es mejor seguir esas estructuras y enfrentarme a lo mejor a esta negatividad que va a tener el niño en ese momento en puntual, pero que después lo va a ir procesando de mejor manera y ya una segunda vez va a reaccionar de otra forma un poco mejor a lo mejor. Sí, porque ahí, por ejemplo, puedo acompañarlo puedo preguntarme, a ver, ¿pero él sabe lo que es 10 minutos? Entonces, que eso es importante de saberlo. Entonces, ya mira, cuando el reloj o el palito tanto esté en tal lugar o el número acá en el celular esté en tal, significa que cuando esté, por ejemplo, a las 7, supongamos, a las 7 se va a apagar tu celular, porque también hay controles parentales que funcionan así. Se va a apagar el celular, entendiendo que no está recomendado además que usen pantallas, ya, pero supongamos que es un niño adolescente, se va a apagar hasta ahora. Ya, pero mamá, pero papá, dame más tiempo. Sí, son 10 minutos los que están. Entonces, en estos 10 minutos, como tú sabes que van a empezar los 10 minutos, tienes que cerrar el juego, despedirte de los amigos, terminar de hacer, ¿sí? Es cerrar. O sea, estoy enseñando a cerrar algo. Terminó, no alcancé. No alcanzaste, bien, entonces hoy día aprendiste que en esos 10 minutos tienes que partir antes, ¿sí? Y por lo tanto mañana vas a alcanzar, si lo haces así. Y se va a enojar a lo mejor, va a ir un rato a su pieza, a lo mejor va a llorar, pero tengo que mantenerme firme porque ya no lo hice abrupto, hice todo un proceso, ¿sí? Y como decías tú, claro, quizás los primeros días va a ser así, o las primeras 2 semanas, ¿sí? Depende de. Entonces, si esto se prolonga, tengo que ir viendo en un momento en que la persona esté en calma, no cuando está enojado. Conversar acerca de lo que pasa, entregar razones, hacer procesos de reflexión, o hacer esta otra dinámica que no tiene que ver con el castigo y lo punitivo, sino que te ganas, por ejemplo, el derecho a tener, suponte tú, no sé, si ocupa 2 horas al día la tablet o el celular, si tú haces esto de los 10 minutos, el fin de semana te ganas media hora más. Entonces la persona no está trabajando para evitar el castigo, sino que está trabajando para ganar un beneficio. Ya, aprovechando del tema del castigo, ahí es favorable a lo mejor el tema del castigo, porque a veces, no sé, se buscan todas las herramientas, se conversa, se explica, y como que a los niños sobre todo, que son más pequeñitos, a lo mejor les cuesta, ¿cierto?, el hacer caso que uno quiere o espera, o que adopten cierta conducta o hagan algo. Ahí es beneficioso el utilizar a lo mejor el castigo, pero ¿qué castigo? O no sé, suelen quitarle algo que le gusta o no dejarlo salir a jugar con su amiguito. ¿Es bueno el tema de los castigos con los niños o no? ¿Cómo manejo a lo mejor esas situaciones que son tan complejas y que como papá a veces no sabemos cómo reaccionar? En términos personales no soy pro castigo, para nada.
Porque creo que pero tiene que ver también porque mi formación profesional está dedicada al análisis de la conducta. Entonces, siempre hay una razón para que alguien no realice algo. El punto es si yo tengo la paciencia, las herramientas o la dedicación para investigar eso, o el tiempo para investigar eso. Porque sobre la causa de eso es donde yo tengo que actuar. Por ejemplo, si la persona hace un berrinche porque se le quitó el celular, la pregunta es, ¿tiene edad para usar celular? Son preguntas que van antes. ¿Tiene edad para usar celular? ¿Cuántas son las horas que está utilizando ese celular? ¿Cómo está afectando el tema de la inmediatez y la recompensa, el uso de ese celular en forma prolongada? ¿Qué cosa estoy completando? O más bien, ¿qué cosa le estoy dando a través del celular que yo no estoy en ese momento en posibilidad de dar? Espacio de entretención, de conversación, de pasar el tiempo, de ocio. Porque todo eso es lo que lleva a que una persona genere esta respuesta frente a la adicción, por ejemplo, de estar todo el día conectado a una pantalla. Entonces, claro, lo sencillo sería, no lo hace este castigo, con los diversos modos de castigo. Entonces, desde ahí, mi perspectiva es que el castigo no corresponde ahí. Ahora, cuando va avanzando en edad, obviamente las formas son más distintas porque tú puedes establecer ciertos diálogos que van más enfocados a las razones detrás de, estoy pensando con adolescentes, por ejemplo, preadolescentes, porque voy educando también en desarrollar procesos de reflexión sobre cuáles son las cosas que te hacen bien, las que no. Puedo negociar, ¿sí? En la adolescencia puedo negociar porque necesito que el adolescente o la adolescente o las adolescencias desarrollen habilidades para poder discriminar, ¿sí? Aspectos de autocuidado, de no autocuidado. Entonces, si por ejemplo en adolescencia supongamos que hubo acuerdos o en preadolescencia de hacer la cama, hacer el orden de tu pieza y no se cumplió, yo también tengo que preguntarme cuáles fueron las razones. Hay un tema en las funciones ejecutivas, en la capacidad de planificación, se dispersa, necesita indicadores visuales con las tareas. O sea, hay hartas cosas que hacer antes de llegar a un punto de castigo. Porque el castigo, el mensaje del castigo es decir, te castigo porque por decisión no hiciste algo. La pregunta es, ¿por decisión no lo hizo o requería cierto tipo de apoyo para alcanzar la tarea? Entonces, de ahí que yo no estoy de acuerdo con los castigos. Claro, como que nos fijamos solamente como en lo final, en el hecho puntual, y no vemos la razón del por qué y todo ese tránsito que hay anterior. Ahí es donde deberíamos atacar, no simplemente fijarnos en lo que no hizo, no en lo que no realizó, lo que hizo mal, por ejemplo. Entonces, ver todo lo anterior, todo lo previo. Y ahí es donde deberíamos nosotros intervenir a lo mejor. Sí. Sí, si yo digo, ve y ordena tus juguetes 5 veces y en la tercera vez ya le ve el tono y en la cuarta grité, quizás esto se resolvía más sencillamente como pararme e ir, mira, ordenemos los juguetes, así se hace, estas son las cajas para que las guardes, hagámoslo juntos y se vuelve un espacio entretenido en el que jugamos mientras ordenamos los juguetes. Y así por repetición, en algún momento va a ordenar algunos juguetes, porque también ahí está la expectativa que tengo de que ordene los juguetes como mi mente está pensado, ¿sí? Como lo haría uno. Exactamente. Va a ordenar algunos juguetes y ese ya es un logro. Entonces felicito ese logro, porque qué bien se siente cuando uno ha logrado hacer a veces una parte de la tarea y te felicitan. Y tú sientes ese reconocimiento y sientes que estás en control o en poder de hacerlo nuevamente. Es positivo dar esos refuerzos, por ejemplo, o felicitar esos logros, aunque no sea lo que nosotros esperábamos, por ejemplo, o el total de lo que deberían haber hecho. Sí. O sea, cada avance es importante. Sí. El año pasado hablábamos, o quizá lo estoy inventando, pero ya no recuerdo mucho. Por ejemplo, cuando uno le dice a un niño, a una niña, a un hijo, hija, pórtate bien. ¿Qué es portarse bien? ¿Qué es portarse bien? ¿No es cierto? Entonces, portarse bien para mí, suponte tú es que, no sé, recoja sus juguetes. Para él portarse bien era no rayar la pared. Entonces, siempre va a estar en una sensación de que no lo logró. Ser claro también en las indicaciones.
Sí. en lo que vamos comunicando también. Exactamente, describir acciones, más que pórtate bien. Pórtate bien en el colegio. Claro, uno entiende a lo mejor lo que es portarse bien, pero no necesariamente va a significar lo mismo para ellos. Sí, es como en la adolescencia de mi generación, cuando las personas iban a fiestas, cuídate. Pero ese cuídate, ¿qué era? Ese cuídate era no tengas relaciones sexuales. Entonces, es como traduzco el concepto en una acción concreta que implique que el otro pueda realizar esa acción. Es mejor especificar, detallar. Sí. Sí. Claro, porque el mensaje que yo doy puede ser muy distinto al mensaje que reciba la otra persona, como lo entienda. Sí, exactamente. Ay, María Elena. Hemos viajado por un montón de temas hoy día. Sí, es que todo es un conjunto, todo va de la mano también. Entonces es muy complejo porque, claro, cada caso son distintos, cada persona, como se dice, es un mundo, entonces es bastante complejo. Y depende también cómo uno lo viva, ¿cierto? Y el regreso a clases, claro, trae todo esto y muchos cuestionamientos también, y muchos temores también por parte de la familia, de los papás. Hoy en día el tema de la convivencia escolar es un tema bastante importante, complejo, y uno como papá, sobre todo de niños pequeños, como que trata de evitarle cualquier tipo de dolor, de cosas que puedan afectarle, y uno trata como de sobreprotegerlos prácticamente, entonces nos genera un estrés gigante, y eso también va de una forma interfiriendo en nuestras labores también. Pues entonces es un proceso, sobre todo en estos primeros, no sé si este primer mes o de varios meses, en que para nosotros también es un conflicto, es un problema. Entonces el estar pendiente que si te van a llamar del colegio, que si te llaman qué le pasó, o el de querer a lo mejor controlar, ¿cierto? Ciertas cosas que en este sentido no los podemos hacer porque no estamos al lado de ellos. Entonces es bastante complejo, no solamente por los procesos del propio niño, sino para lo que viven los papás también. Sí, sí. O sea, hablábamos hace un rato de este tema de la doble presencia, de cómo hoy día tú que estás ahí y yo que estoy acá, estamos pensando, claro. ¿Cómo están nuestros hijos en el colegio? ¿Qué estarán bien? ¿Qué están haciendo? ¿Habrá podido sociabilizar? ¿Estará solito? ¿Estará aislado? ¿Cómo se siente? Y esas cosas igual influyen y nos hace estar como, claro, como con un poco de angustia también por esa incertidumbre de no saber en concreto qué está pasando. Sí. Hablábamos también ayer, por ejemplo, con Gabriel, que decíamos que en algunos establecimientos, más que nada en jardines, se da que se posee cámaras, hay cámaras. Pero eso, claro, es positivo, no, también genera esa ansiedad de querer estar viendo todo el rato, de querer controlar todo el rato qué está haciendo tu hijo. Entonces también, no sé, hay que llegar como a un equilibrio y tratar de ir acompañando, yo creo, los procesos, de estar presente, de ahí ir identificando las cosas que a lo mejor el niño nos va diciendo, entregando, y de ahí de esa forma ir acompañando y tener también un diálogo, una comunicación con el profesor, con las tías del jardín también, para poder ir sabiendo, ¿cierto?, cómo se va desenvolviendo este niño en el colegio, qué está pasando, cómo está reaccionando, cómo está actuando. Sí, efectivamente. El tema de las cámaras es bien complejo porque uno va a ver imágenes que no necesariamente va a entender el contexto de lo que está ocurriendo. Entonces, claro, sirven como cuando hay situaciones que son graves para tener un respaldo, pero puede pasar lo que tú dices, absolutamente. Que uno está ahí pendiente mirando, claro, y no entendiendo a veces el contexto de lo que ocurre ahí. Claro, claro, y eso pasa porque simplemente uno ve a lo mejor una imagen, pero no sabe qué pasó o cuál fue el diálogo también. Y el querer controlar todo tampoco, yo creo que genera un mayor estrés también. Entonces por ese lado como que tiene sus lados negativos, pero son muchos temas que tenemos que hablar. Ahora como que abarcamos igual muchas cosas. Sí nos ayuda bastante por el tema de esta adaptación que podemos realizar y que deberíamos haber iniciado con anterioridad. No solamente esta primera semana, estos días que dan en el colegio más o menos para que uno pueda entrar al colegio, pueda estar con el niño que es más pequeñito, sino que es un trabajo también en conjunto que se hace en la familia previo y ojalá unas 3 semanas antes y no llegar prácticamente a marzo, al día domingo anterior al ingresar al establecimiento para efectuar estas cosas.
Agradecemos enormemente, María Gracias, Elena, Natalie. que retornes con nosotros a esta nueva temporada del matinal, así que te esperamos con ansias para el próximo viernes. Sí, Tú nos vas comunicando en la semana qué temas vamos a hablar, qué temas vamos a abordar para también comunicarlo, para que la gente así pueda hacer sus consultas también durante la semana o el mismo día que tú te encuentres acá. Así que Sí. muchas gracias. Gracias, Que tengas Natalie. una excelente tarde, un excelente día, excelente fin de semana y nos vemos. Muchas gracias. Feliz de que hayas vuelto. Muchas gracias. Nos vemos. Que esté muy bien. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial, vamos a estar viendo el horóscopo al regreso, así que no se lo puede perder. Todos los signos vamos a estar ahí viendo cómo va a estar el día de hoy en el amor, en el bienestar, en la salud, en lo económico, para que pueda entender también cositas que le están pasando a lo mejor, o si va a estar con una buena racha, como dicen. Así que nos vemos al regreso de esta pequeña pausa comercial, no se vayan. Te vas.